al ex candidato presidencial Javier Hervas, a quien saludamos afectuosamente desde acá de Guayaquil, y ante todo nos receta bien. Javier, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, sí, perfecta la señal, muchas gracias. Qué gusto enorme siempre, don Jaime Velázquez Egues. Adelante, inicie usted el diálogo con el ex candidato presidencial de la Izquierda Democrática. Gracias, Alberto, y bienvenido Javier Hervas, ex candidato presidencial por la Izquierda Democrática. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Todo muy bien, Jaime, muy buenos días, encantado de participar en este espacio. Qué bueno, Javier. Si bien es cierto, todavía no llega a la Asamblea, la ley que manda el Ejecutivo, pero sí quisiéramos saber más o menos qué se ha conversado en la interna de la Izquierda Democrática con respecto a lo que se ha escuchado, o al menos al pronunciamiento del presidente de la República en la cadena nacional el día de ayer. ¿Cuál es la posición o qué están analizando internamente en la Izquierda Democrática, Javier? Lo escuchamos. ¿Ver? Sí, por un momento te perdí, perdón, Jaime. Entendía la pregunta que en relación a lo que el presidente ha anunciado, mira, lo que nosotros quisiéramos saber es el cómo. Ya hemos tomado una zona de desarrollo que finalmente el Ejecutivo lo comparte con los ecuatorianos, pero en función de estos proyectos de ley que se quiere impulsar este día viernes, nos digan el cómo y también que el permanente llamado al actual gobierno que genere diálogo. La situación que estamos viviendo como país es realmente muy difícil y diálogo no es invitarte a una reunión en la cual te cuenten qué se va a hacer. El diálogo es construir la política pública con los diferentes actores, incluyendo los políticos, pero también los sociales, académicos y medios de comunicación. Correcto, Javier, así es. Y lamentablemente hay posiciones sin haber llegado todavía a la Asamblea, ni el análisis, ni la conversación, ni el diálogo que debe existir entre el Ejecutivo y el Legislativo para llegar a un acuerdo que beneficie al país. Y creo que ya hay posiciones en estos momentos de actores políticos que hablan por los bloques de la Asamblea Nacional, la cual toman ya una posición. ¿Cuál sería entonces, en este caso, el comentario de Javier Hervas al mirar este manjurje de ideas y de comportamiento de actores políticos en estos momentos, que el Ecuador lo que necesita es un análisis serio y un análisis sobre todo para unir voluntades para llegar a un mejor futuro? ¿Cómo usted lo ve, Javier? Bueno, yo lo que quiero es hacer una invitación a mis hermanas y hermanos ecuatorianos a una permanente reflexión. Estoy muy preocupado, mira, cuando se convierte en asunto de Estado el precio de unas empanadas y comienza a desgastar la institucionalidad poca que nos han dejado los últimos 14 años de manera de hacer política en el Ecuador, y se desgasta la Asamblea Nacional, que evidentemente han habido algunas personas, y nosotros casa adentro lo hemos tenido con la Izquierda Democrática, que de manera vergonzosa y bochornosa no conecta con los valores de la sociedad ecuatoriana. Eso no define la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Entonces, muy preocupado cómo en la opinión pública se quiere sembrar una idea de desgaste a la Asamblea Nacional, una asamblea que recién comienza y que los ecuatorianos no nos merecemos tener la asamblea que ya acabamos de terminar, que tuvo tan poca aceptación y que hubieron tantos eventos bochornosos. Entonces hay que hacer mucho en reflexión, y que conversemos, que no nos dejemos llevar por los temas mediáticos que lamentablemente apuntan aparentemente a desgastar la imagen de la Asamblea Nacional. Clarísimo, Javier, y qué bueno escuchar una voz no digo de una oposición al gobierno, pero sí, pues obviamente una ideología diferente, que está abierto al diálogo para llegar a acuerdos que beneficien al Ecuador, que eso es lo que se necesita en los políticos de hoy. Le voy al paso a la cabina nacional, a la cabina de radio, para que tenga más preguntas. Pero adelante, mi querido Javier. Gracias, Jaime, y buenos días, Javier, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo en plataforma a través de I99. Yo creo que el país lo que necesita es, por sobre todas las cosas, estabilizarse desde el punto de vista del criterio político frente a la necesidad de un país que requiere salir adelante en lo económico, en lo social y lo fundamental para la generación de empleo y la reactivación económica. Javier. Sin duda, muy buenos días, tocayo. Y hay temas que son extremadamente relevantes que desde la política pública se esté ya abordando el cómo. Aquí te va a hablar un emprendedor, te está hablando un emprendedor, y decirte que necesitamos una política pública que empodere a los ciudadanos y que se genere acceso al crédito a la micro y a la pequeña empresa.
Porque cuando hablamos de reactivación económica, tenemos que hablar de los sectores que tienen la virtud de reactivarse prácticamente de manera urgente, inmediata, que es lo que requiere nuestro país. Cuando nos hablan de inversiones, de empresas grandes, de traer inversión extranjera, en buena hora por el país, pero aquí también te hablo un industrial. Esos son procesos de un mediano y largo plazo. Nuestro país lo que necesita son medidas urgentes y para eso una apuesta de la política pública a la micro y a la pequeña empresa. Estamos viviendo momentos muy dramáticos. El tema de la migración, tantos hermanas y hermanos ecuatorianos que están dejando el país. Se habla de más de 70.000 ecuatorianos que ya no regresan al Ecuador y que pasan a ser parte de una migración que en las condiciones, sin duda, traumáticas que puede ser abandonar tu país y esa incertidumbre, eso está viviendo el país, la condición de inseguridad que tenemos. Esos son los temas graves que nos están afectando el día a día y que esos temas pueden ser parte del diálogo, del debate, que nos puedan unir en agendas nacionales. Quiere un gran diálogo nacional de alguna u otra forma, porque solo un presidente no puede ejecutar muchas cosas, se requiere también el apoyo de otros sectores, porque cualquier trabajo, y usted como un buen emprendedor que ha llegado hasta donde está, sabe que este trabajo o un emprendimiento o la situación del manejo de un país es de doble vía, porque si no, no logramos nada. Así es, y para eso es tan importante el diálogo. Mira, no queremos volver a tener otro gobierno que genere la política por decreto. Eso nos pasó ya en el gobierno anterior, y mira cómo nos incendiaron el país en octubre de 2019. Entonces no queremos un gobierno que esté por decreto generando política pública, sino que en función del diálogo. Y ojalá que las vanidades de un gobernante no nos lleven otra vez a un incendio en nuestro país. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista, Javier. Javier, qué gusto de verlo aquí, como diría Jaime, en esta cabina nacional. Pachacutic, su aliado, ha presentado a la Asamblea Nacional un proyecto de amnistía. Son sus aliados. ¿Qué opinan de este proyecto? Muy buenos días, Ramiro. Mira, yo lo que te puedo decir es como un ciudadano. Mira, la Asamblea, algo que ya hemos vivido 14 años, es una democracia plena, porque hemos tenido diferentes poderes del Estado ecuatoriano influyendo en otros poderes. La Asamblea Nacional no debería estar tocando un tema de amnistía en temas políticos, porque aquí no estamos hablando de derechos humanos, de actores sociales, aquí estamos hablando de actores políticos. Entonces esto tiene que dilucidarlo la justicia. Pues yo te puedo decir como persona, como ciudadano y también como militante. Yo no soy directivo de la Izquierda Democrática, soy una figura visible por haber sido candidato a la presidencia, pero en función de esa vocería ciudadana decirte que ese no es un tema para tratar para la Asamblea Nacional. Hay temas urgentes, como hace un momento lo conversábamos con Javier, esos son los temas que deberíamos estar hablando y no ir por una vía de una amnistía. Que la justicia, en función que cada una de las personas se defienda y que la justicia pueda en derecho tocar estos temas y que no se vuelvan políticos. Cuando se desvincula al candidato de los asambleístas que están en la asamblea y sobre todo cuando ese candidato empujó a tener una cantidad importante de asambleístas en la asamblea, permítame, no lo puedo aceptar porque ya lo escuché también al señor Yacu Pérez desvincularse de los asambleístas de Pachacutic, decir que ellos están nadando por su propia cuenta. Pero entendamos, usted y el señor Yacu Pérez, ambos en cada andarivel, en cada partido, apostaron a una corriente de asambleístas que ustedes no llegaron a la presidencia, pero ellos sí están. Por tanto, cierta responsabilidad tienen por los asambleístas que están allá adentro. Entonces, cuando nos desvinculamos, créame, Javier, no lo puedo aceptar. Ramiro, yo no me estoy de ninguna manera desvinculando. De todas maneras, déjenme darte un poco de contexto. Yo llego a ser candidato a la presidencia de la República cuando todos los demás candidatos estaban elegidos. De hecho, yo llego a ser candidato el último día que eso era posible y lamentablemente ibas a condenar a la socialdemocracia, porque la Izquierda Democrática, nosotros somos la socialdemocracia en el Ecuador, a prácticamente desaparezca en la medida en la cual, tristemente, no hubo un proceso de poder elegir. De hecho, yo no era candidato del partido, acuérdate que pasaron una serie de personas que iban a ser candidatos. Entonces, pero no con lo que te estoy diciendo, con este contexto, resto responsabilidad. Por supuesto que lo tengo, porque hubo una campaña presidencial que por supuesto que generó un arrastre,
Y hay asambleístas que comenzamos con 18, hoy en día ya somos 15, veamos finalmente cuántos quedan. Y decirte que de ninguna manera yo me desvinculo con mis compañeras y compañeros asambleístas. Yo estoy generando reflexión permanentemente en ellos, pero por supuesto también son personas adultas, son asambleístas ecuatorianos, y aquí somos un partido democrático. Pues yo no te puedo decir que aquí se imponen las cosas, lo que sí, sin duda, permanentemente hago y seguiré haciendo es reflexión, tanto dentro de mi partido como a nivel de la opinión pública. Sí, Javier, porque su palabra debe tener peso dentro de la izquierda democrática y un criterio sensato se necesita cuando los lineamientos del país van por un lado y los intereses políticos van por otro. Para eso se necesita gente como ustedes que vayan un poco marcando la ruta de lo que debe de ser, porque la nueva política no puede ser que nos arrastre a lo que la vieja política nos ha tenido hasta el día de hoy. Le paso a Lucía Jaramillo. Gracias, Ramiro. Y es lamentable los hechos de corrupción que se siguen viendo en la Asamblea Nacional. Y hace pocos días o semanas vimos cómo la izquierda democrática denunció ante la Fiscalía al asambleísta Egner Recalde por corrupción, ¿no? Y es que justamente un grupo de asambleístas de la izquierda democrática acudió a la Fiscalía, lo vimos por los medios de comunicación, presentando esta denuncia en contra del legislador de su propia bancada. Y debido a ello y debido a estos hechos, la izquierda democrática anunció que suscribirán un documento para autorizar el levantamiento del sigilo bancario de sus miembros y de los procesos de investigación que se realicen en la Contraloría. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Lucía, muy buenos días. Mira, esto desde el inicio se hizo un código de ética, lamentablemente no todos los asambleístas electos en su momento lo quisieron firmar, pero aquí hay una política definida de transparencia dentro del partido. El Partido Izquierda Democrática tiene una dirigencia renovada, hoy en día el actual presidente Guillermo Herrera, y así todos quienes formamos, mujeres, hombres, que formamos parte de la militancia de la Izquierda Democrática, trabajamos en función de la transparencia. Lo que ha sucedido, lo que tú mencionas, mira, los mismos compañeras y compañeros asambleístas son los que llevaron la denuncia a la Fiscalía, de tal manera que la transparencia es lo que necesitamos que haya en nuestro país, pero por supuesto la necesitamos casa adentro. Hemos pedido disculpas públicas, lo ha hecho nuestro presidente, yo también lo he hecho, con estos eventos bochornosos, porque cuando uno forma parte de una misma organización, cuando tú eres parte de un partido político, tu anhelo es que tus compañeras y compañeros compartan esa ideología, esa doctrina política, esos valores. Y tristemente, con los eventos bochornosos que hemos vivido, tú mencionas uno, pero han habido algunos de parte de asambleístas electos de Izquierda Democrática que luego ya se declaran independientes. Eso es la política que esperamos cambiar. No queremos gente nueva que venga a hacer lo mismo. Queremos gente nueva que con principios y patriotismo aporte a la política ecuatoriana. Estos eventos bochornosos, te digo, nos han golpeado muchísimo, nos han golpeado a nivel de la opinión pública, nos han golpeado casa adentro como partido. Yo te puedo decir a ti también, con franqueza, me golpean también personalmente, porque cuando tú haces un esfuerzo y participas en la política para aportarle al país, y tus compañeras y compañeros no puedan estar reflejados en eso, sin duda te duele, pero eso también tiene que reafirmar la convicción que la política que tenemos en nuestro país todavía no es la que queremos como ecuatorianos y tenemos que seguir trabajando con reflexión, con esfuerzo y con ideas para llegar a ese Ecuador adelante. Javier, pero parece que esto es un cuento de nunca acabar, porque ya hasta cuándo, o sea, ¿qué hay que hacer? ¿A quién culpamos? ¿A los votantes tal vez? Nosotros mismos que elegimos a estos candidatos y que lamentablemente después pagamos los platos rotos, vemos actos de corrupción, vemos los diezmos. ¿Y qué hacer? Tal vez cambiar el código de la democracia, las organizaciones que se pongan más rígidas al momento de seleccionar a sus candidatos, porque ya esto es repetitivo, o sea, ya no es que, ay no, mañana no paga, la próxima semana sí, o sea, ya esto es siempre. Mira, yo no podría decir que tiene la culpa la ciudadanía, la responsabilidad. Aquí no es un tema de buscar culpables en primer lugar, pero sin duda, si queremos llegar a las causas de los problemas, busquemos en dónde está la fase estructural. Y la fase estructural está en la dirigencia de los partidos, porque lamentablemente los partidos políticos se habían convertido, y yo lo puedo decir también casa adentro, también lamentablemente cacicazgos, donde no había muchos liderazgos.
Hoy en día, la izquierda democrática lo que está fomentando es liderazgos colectivos. Nuestro país no merece tener tan pocos líderes. Necesitamos tener muchísimos líderes nacionales, muchísimos líderes casa dentro de cada uno de los partidos. Tú tocas otro tema que es el Código de la Democracia. Tenemos más de 280 movimientos inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo pregunto, y pregunto a ti, Lucía, la ciudadanía, ¿será que existen 280 doctrinas políticas? ¿O será lo que existe son vanidades de personas que en sus reinos quieren tener su partido, su movimiento local? Mira, yo, por ejemplo, te puedo decir mi idea. La Asamblea Nacional es una representación nacional. Aunque tú hayas sido electa por la provincia de Guayas, tú representas a toda la República. ¿Cómo es posible que un movimiento local te pueda colocar un asambleísta nacional? Entonces hay que hacer reformas del Código de la Democracia, y de ahí esos son los problemas estructurales, porque aquí no es el problema de una persona o de un dirigente, son en la estructura. Tenemos problemas estructurales en nuestro país y así tenemos que abordarlos para poderlos corregir de una manera estructural. 9:18 a.m. Estamos dialogando con el ingeniero Javier Hervás, empresario y ex candidato presidencial. Alberto, más preguntas. Claro que sí, ¿cómo le va, Javier? Gusto enorme siempre. Oiga, a ver, voy a citar dos cifras que daba a conocer anoche el presidente de la República, que son, o que nos permiten graficar la situación del país. La deuda pública en el Ecuador alcanza la bicoca de 63.000 millones de dólares. Y el otro elemento que quería compartir con usted para hacer el análisis es el que tiene que ver con el hecho de que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos cuentan con un empleo formal. Sin lugar a dudas, esto es herencia de una clase política desgastada, corrupta y tremendamente incompetente. Eso es así. Lo he escuchado mencionar a usted varias veces, aquello de que es necesario darle la vuelta a esta situación, contar con nuevos liderazgos. Yo le llamo a aquello pues el relevo generacional que debe tener también ya el quehacer político en nuestro país. Pero vemos que ya muchos actores se están dando en el cálculo, ya están pensando primero en las elecciones seccionales del 2023 y por supuesto luego ya están apuntando a las presidenciales. Apenas este gobierno tiene 4 meses de gestión gubernamental y vemos que incluso ya hasta por ahí alguien anunció su candidatura política, más allá de que todo el mundo tiene derecho y eso no es en materia del análisis. Pero a lo que voy es, básicamente, desde Izquierda Democrática, desde ese nuevo liderazgo que se anunciaba precisamente en la última presidencial, ¿de qué manera están contribuyendo para cambiar este tipo de situaciones? Hace un momento decíamos nosotros que lo loable, lo que los ecuatorianos esperábamos, es que ya las bancadas legislativas hayan armado hasta grupos de trabajos especiales con sus integrantes, con sus legisladores, para el momento que llegue esta ley que va a ser entregada esta tarde, pues hacer el análisis mesurado, responsable, de alguna manera pues cuestionar lo que haya que cuestionar, que se elimine lo que se tenga que eliminar, o incluso pues incluir cosas que de pronto desde el Ejecutivo no se ha incluido en esta ley. Entonces, le pregunto, Javier, ¿qué está haciendo la Izquierda Democrática en esa línea de poder contribuir? Porque nosotros venimos sosteniendo desde hace mucho rato que la clase dirigente del país, la clase política, no está definitivamente a la altura del momento histórico que vivimos. Alberto, muy buenos días. Mira, tenemos que contribuir y mucho en términos de reflexión. Lo que tú planteas de las cifras que el presidente ha dicho, mira, aquí la invitación que quisiera hacer es, pasemos del diagnóstico ya a las propuestas. Porque, mira, en ese diagnóstico, y tú das la cifra, que la deuda pública está en 63.000 millones, mira, tenemos que tener un poco de contexto, porque el gobierno anterior al anterior recibe el Estado ecuatoriano en el año 2007 con una deuda pública de 13.800 millones de dólares. Y en 10 años, cuando tuvimos como república el mayor ingreso, la mayor bonanza de recursos que ingresaron al Estado ecuatoriano, nos dejan extremadamente endeudado el Estado y lo entregan 10 años después, en el año 2007, con una deuda pública de 41.300 millones de dólares. Entonces, esa reflexión tenemos que llevarlo siempre a la opinión pública, porque mira, cuando yo era candidato me dolía
mucho más como ciudadano que como candidato, pero me dolía escuchar que todos los políticos son corruptos, pero yo voto por el anterior porque el anterior sí hizo obra. Esos antivalores no podemos dejarlos de nuestra sociedad, que no sean parte de nuestros hijos, de las siguientes generaciones. No podemos generar una sociedad que se proyecte a futuro con ese tipo de antivalores. Pero para terminar el tema de las cifras, el gobierno anterior, que tanto nos decía y en su diagnóstico que no le dejaron la mesa servida, en esa mediocridad, y también que ahora podemos ver hasta tantos eventos de corrupción, recibió el Estado con una deuda pública de 41.300 millones de dólares y, como tú bien lo acotas, lo entrega en 4 años y sin obra, sin gestión prácticamente, en una deuda pública que supera alrededor, como tú lo mencionas, 63.000 millones de dólares. Entonces, esa reflexión que lleguen los ciudadanos ecuatorianos para que podamos, en reflexión, no estar defendiendo elementos que políticamente se nos están tocando, pero tiene que ser la unión tanto de los elementos políticos como de los elementos técnicos y, por supuesto, de la opinión ciudadana. En términos, por ejemplo, mira, aquí tenemos algunos ejemplos, cómo sí podemos trabajar bien los ecuatorianos. La vacunación, que es un tema bueno que se ha hecho, pero aquí no se trata de aplaudirle o que se autoaplaudan el gobierno actual. Aquí de lo que se trata de rescatar qué fue lo que funcionó exitosamente en la vacunación. Que logramos que el Estado, la empresa privada y la academia puedan trabajar en una agenda nacional, como fue la vacunación. Eso fue el éxito. Y así podemos tener muchos otros éxitos si logramos estar agrupados y no tan dispersos, los diferentes actores. Entonces, regresando a tu pregunta, generemos reflexión, y el Izquierda Democrática como partido, lo que buscamos es justamente llegar y mostrar, como lo mostramos en la segunda vuelta, lo que mostramos es que sí es posible hacer una política de sumar y aportar sin pedir nada a cambio. Nosotros no estamos gobernando, pero sí anhelamos que le vaya bien a este gobierno, porque si le va mal, es que muchos más ecuatorianos van a estar sufriendo. El estado de cosas, ¿no?, que de alguna manera resumíamos con esas cifras, ha sido generado precisamente, ¿no?, por esta clase política, becados que nunca han trabajado, y por eso es importante hablar con usted, ¿no?, porque aquí ha habido gente que ha vivido becada, ¿no?, que jamás han trabajado, y por otro lado también hay algunos políticos que se han especializado en ser verdaderos titiriteros y manejar tras bastidores los diversos temas que tienen que ver con el manejo de la República, ¿no? Entonces están en una posición bien cómoda. Usted, en cambio, viene del sector empresarial y por eso es que es bueno poder conjugar esto en el sentido de que hay que darle un giro diametral a este tipo de situaciones. No podemos seguir, pero hay que ser receptivos. Y yo lo que veo es que no hay receptividad, ¿no? Una asamblea enfrascada en dimes y diretes. O sea, internamente se destrozan. Y vuelvo y repito, no se ve esa intencionalidad con amplia responsabilidad. Oye, si aquí nadie está pidiendo, los ecuatorianos no son tontos para pretender de que haya unanimidad o de que todo el mundo le haga la venia o le diga sí al señor presidente de la República. Nadie está pidiendo eso, pero con responsabilidad lo que sí deben de hacer es promover estos espacios de diálogo, al menos en los temas que son de común interés, ¿no?, de interés eminentemente nacional, Javier. Así es, Alberto, totalmente de acuerdo, y eso los diferentes actores, ustedes, por ejemplo, como comunicadores, que cada uno de nosotros con responsabilidad estemos aportando en la opinión pública para que construyamos una sensatez en la democracia. Claro que sí. 9:26. Agradecerle, no sé si tienen algo adicional para el candidato presidencial. No, comprometerlo para, no sé, Javier, yo quiero comprometerlo para cuando esté el proyecto ya ir desmenuzando con criterios propios, porque si usted lidió y corrió para la presidencia de la República, un poco hay que irse entrenando para cuando le toque el turno. Hay que trabajar muchísimo, sin ninguna duda, Ramiro, y créeme que dentro del partido, dentro de la Izquierda Democrática, hay mujeres y hombres extremadamente valiosos, como en general en la sociedad ecuatoriana. Lamentablemente no están visibles, y eso es la oportunidad que tenemos de buscar una política que fomente nuevos liderazgos, para que esas personas sean visibles en la política ecuatoriana y no sigamos anclados solamente en los liderazgos antiguos que lamentablemente no han aportado positivamente al país. Oiga, y es increíble, ¿no? Pero la aspiración de todos quienes tengan precisamente ese deseo de más adelante llegar a Carondelet, ¿sabes cuál debería ser? Que
precisamente este gobierno le vaya muy bien. Claro. Que Guillermo Lasso en 4 años haga lo que tenga que andando este país, porque no es que va a poder solucionar todos estos Pero temas que son coyunturales, pero que deje avanzada la cosa para que quien le coja la posta justamente tenga un terreno más propicio. Hacia allá debería de propender el esfuerzo de los líderes políticos. Con verdaderas políticas de Estado, que es lo que no ha tenido el país. Así es la realidad. ¿Sí o no? Bueno, mi querido Javier, un gusto, haberlo saludado. Como dice Ramiro. A Eduardo, Jaime, Javier, Ramiro, Lucía, Alberto, un feliz fin de semana, que Dios bendiga a nuestro país y que todos sigamos trabajando y dando nuestro mayor esfuerzo. Un abrazo, gracias, Javier Herbas, ex candidato.